Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este día vamos a hablar un poquito de los motores eléctricos. Motores eléctricos como este, que es un motor muy simple, el cual su funcionamiento en el aire acondicionado es indispensable, porque hay colocado uno en la unidad interior, el cual ese tornillo ese forzador de la unidad interior nos tira el aire fresco hacia el ambiente, y tenemos otro en la unidad exterior, el cual nos saca el calor del equipo, nos extrae el calor del equipo para que su funcionamiento sea correcto en la etapa de refrigeración, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver el principio básico de un motor eléctrico y aparte cómo hacer las mediciones y cómo poder probar un motor. Yo mientras tanto, mientras voy hablando, estoy desarmando este motor para que ustedes lo puedan ver por dentro cómo es. El principio de funcionamiento es muy simple, no tiene mayores inconvenientes. Hay muchos modelos de motores y distintos tipos. Nosotros no vamos a profundizar mucho en eso, sino simplemente en el que tenemos que trabajar. Y lo importante es que lo que vamos a tener que hacer básicamente es las mediciones para saber si el motor está correcto o no está correcto. Un motor cuenta básicamente de un rotor, el cual es de aluminio con hierro. La parte de hierro está en el centro, ¿ven? Y tiene ciertas rayas, a ver, ahí, que ustedes ven ahí, que son de aluminio también, con un eje montado sobre, en este caso, bujes, pueden venir montados sobre rolemanes, donde esto calza y gira libremente, ¿bien? Y, en este caso, 4 bobinas de cobre, las cuales van a efectuar la parte del campo magnético. ¿Cómo funciona básicamente esto? Bueno, en estas 4 bobinas se usa un principio de lo que sería básicamente la inducción electromagnética, el magnetismo. Si yo tengo 2 imanes y los trato de juntar, lo que va a hacer este imán es pegarse. Ahora, si yo lo quiero dar vuelta al imán y trato de juntarlo, no puedo, ¿ves? Me lo retiene más. Si lo suelto, se va a girar el imán. Es tan rápido que se tiende a girar para buscar sus propias caras. Bueno, básicamente lo que hace este rotor que está acá, es que cuando yo magnetizo esta bobina, bien, esto va a tratar de girar. Y magnetizo y va a tratar de girar, y va a tratar de girar, y se va a ir produciendo el movimiento. ¿Bien? Entonces, ese es el principio de funcionamiento básico, muy básico de un motor, ¿no? Lógicamente hay motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores con 4 bobinas, con 6, con 8. Pero bueno, nosotros lo que queremos ver es el tema del bobinado y cómo se prueba y cómo se mide un motor eléctrico. El bobinado que ustedes ven acá, esta bobina de cobre, es una bobina que si yo la estiro es muy muy larga, y ese cobre está recubierto por una pequeña capa de barniz. Ese barniz es el aislante. O sea, que si yo miro aquí, una espira con la otra no se tocan. Las espiras no es que se están tocando, no es un paquete de cobre que se toca, sino que este alambre, que es muy finito, está aislado, y al estar aislado no hace que se toquen. Entonces genera ese campo magnético porque es un rollo muy largo de cobre que está aislado y que no se toca entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto, por ejemplo, se rompen los bujes o bien comienza a estar pesado el motor, esto genera un recalentamiento en el bobinado. Ese recalentamiento en el bobinado puede hacer que ese barniz se levante y se produzca un corto entre las 2 espiras. Como esto está calculado, básicamente, esto tiene 100 metros de alambre, al tocarse las espiras se va acortando esa distancia. Al acortarse esa distancia es instantáneo. Esta bobina queda con 50 metros de alambre, se recalienta mucho más y al recalentarse más se termina quemando. O sea, que cuando esto se recalienta y se pela el bobinado se pela el barniz, vendría a ser, el bobinado se pone en cortocircuito y se quema.
Al quemarse, lógicamente, van a abrir el motor y van a ver que una bobina está toda negra, toda quemada. Ese es uno de los motivos por el cual se puede quemar el motor, por exceso de fricción. Otro puede ser porque le entre agua. Entonces, al entrarle agua, la humedad hace que se levanta el barniz y el barniz mismo hace el corto entre las espiras. Entonces, básicamente eso es lo que pasa cuando se quema un motor. Las causas de quemarse un motor, o por exceso de rozamiento, exceso de consumo. Yo le pongo algo acá que lo frena mucho, esto se calienta en demasiado y lo que va a hacer es eso. Pero bueno, es muy fácil porque al sacar la tapa uno va a ver que las bobinas, una de las bobinas seguramente está quemada. Eso es muy fácil para uno identificarlo y darse cuenta. Después, bueno, 2 tapas de aluminio, pueden venir de aluminio, pueden venir de hierro, no tienen mayor inconvenientes los motores. Aquí, por ejemplo, tengo otro motor desarmado justo, que es de carbones. Este no lleva el aire acondicionado, pero es un motor de carbones, lo tienen las amoladoras, las máquinas de agujerear. Este ya trae 2 bobinados y un bobinado interior. Este tipo de motor no lo vamos a ver porque no es el caso de los aires acondicionados. El aire acondicionado trae este tipo de motor que se llama de jaula de ardilla, básicamente. Por si quieren buscar más información, se llaman motores de jaula de ardilla en corriente alterna, porque también hay de corriente continua. Bien, entonces, este motor básicamente está en la unidad fan, les dije, del exterior. ¿Cómo se mide? ¿Qué es? ¿Cómo funciona y cómo se mide este equipo? Bien, básicamente tengo 2 cables, los cuales van a ir conectados a 220 volts. Este motor va a ejercer una resistencia y por ende un consumo. Un consumo que va a venir explicado en la etiqueta que yo compro, en esta etiqueta que está acá. Ahí está el consumo. En este caso el consumo de esto es 0,22 amperes. Bien, entonces yo poniéndolo a trabajar, ahora esto lleva una paleta de un ventilador. Cuando yo le pongo la paleta del ventilador, va a ejercer resistencia con el aire, entonces al ejercer resistencia con el aire, el consumo va a consumir. Ese es el consumo que va a tener ahora que está en vacío, llamado comúnmente, porque no tiene ninguna resistencia. Lo que va a pasar es que consuma tal vez un poco menos. Entonces, yo le inyecto 220 volts por aquí, por las 2 puntas estas que tengo acá. La corriente va a circular por un cable, va a pasar por el motor, va a volver y allí se me va a producir un consumo eléctrico, que es lo que va a estar consumiendo aquí. O sea, va a circular la corriente a través del cable y del motor. Esa corriente, lógicamente, como hablábamos en las clases pasadas, este cable está adecuado a la corriente que va a soportar el motor. Y yo, con este elemento de medición, lo voy a poder controlar. Puedo hacer 3 tipos de mediciones aquí. La primera medición es ver si las bobinas están bien, si tienen resistencia, o sea, el circuito de las bobinas está bien. Si esa bobina no se peló un cable y ese cable está tocando a masa, entonces yo puedo hacer la prueba de masa. Por ejemplo, yo lo enchufo a 220, si esa bobina está tocando masa, se puede quemar el motor, o bien yo lo puedo tocar y me puede producir una descarga eléctrica. Entonces puedo probar si este motor está a lo que se llama a masa o no. Puedo probar que la tensión que le esté llegando al motor sea la correcta y puedo probar el consumo. Todas esas mediciones las puedo hacer con el tester o la pinza amperométrica. Lo primero que vamos a hacer es poner la pinza amperométrica en ómetro. Ahí se puede ver que está puesta en ómetro. Ahí lo ven. Ahí me va a marcar OL. OL significa que está básicamente abierto el circuito. Si yo toco con las puntas del tester, me va a marcar 0, que está cerrado el circuito. Lo voy a poner con sonido para que ustedes lo puedan escuchar. Ahí pueden escuchar que yo toco las puntas y se cierra. Bien, ¿cómo sé si una bobina está a masa o no? Bueno, básicamente tomo uno de los cables y toco a masa. Toco otro de los cables y toco a masa. En caso de que mi tester no me acuse ningún sonido, como este, entonces quiere decir que está correctamente bien.
¿Ven? Si yo toco esta punta del aluminio con esta, ahí suena. Entonces, la prueba que yo hago para saber si está masa es con cada uno de los polos toco el chasis del compresor, del equipo de aire acondicionado, del motor, lo que sea, para saber si este está a masa. Bien, sabemos que no está a masa. Podemos probar las bobinas, que no esté cortada la bobina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar siempre en la misma escala de ohm, que mide resistencia y mide continuidad. Coloco una de las puntas, coloco la otra de las puntas, y en mi escala me va a dar que yo tengo ahí, si se llega a ver, ahí, punto 25 ohm, 125 ohm, que es la resistencia que tiene mi bobinado. Quiere decir que entre las puntas pasa por el bobinado y vuelve. Quiere decir que mi bobinado no está cortado. Eso no quiere decir que esté entero. Como dijimos, puede estar una espira en cortocircuito y que la bobina mida menos de lo que tiene que medir. En este caso yo sé que mide y que la bobina no está cortada, porque puede pasar que uno de esos alambrecitos que está adentro se corte, y al cortarse ese alambrecito lo que haga es que no funcione el motor. Entonces, con esa medición en ohms en las dos puntas del motor, yo lo que voy a hacer es tocar y ver que la bobina no esté cortada. En el próximo video seguimos con más pruebas de este motor.